Hola a todos. A ver, situémonos en la escena. Estamos en Jerusalén, justo delante del imponente templo. La gente, claro, admira su solidez, la belleza de sus piedras, todas las ofrendas que lo decoran. Es un símbolo de fe, de poder y sobre todo de algo permanente. Vamos, que parece que va a estar ahí para siempre. Pero es justo ahí, en medio de toda esa admiración, cuando Jesús suelta unas palabras que, bueno, lo cambiará absolutamente todo. Tela. De la admiración pasamos al desconcierto más total. Es que esta predicción es demoledora, ¿no? Contradice de lleno esa sensación de seguridad que transmite el templo. Jesús anuncia una destrucción total, y con eso, claro, siembra una tensión inmediata. ¿Cómo es posible que algo tan sagrado, tan sólido, vaya a desaparecer sin más? Y claro, la reacción de sus discípulos es la que tendríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Una pregunta directa, urgente. Quieren saber el cuándo y el cómo. Esta pregunta es en realidad el motor que arranca toda la explicación que vamos a desgranar hoy, y da comienzo a esa búsqueda de respuestas en medio de una profecía que, de entrada, es puro caos. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la primera parte de la respuesta, y ojo porque es fascinante. La contestación de Jesús a la profecía de que no quedará piedra sobre piedra no empieza con un calendario de eventos, ni mucho menos, empieza con una advertencia. Antes de cualquier señal en el cielo o en la tierra, el primer peligro es mucho más cercano, el engaño. Entonces, el punto clave aquí es este. Fijaos, la primera señal no es algo externo, sino interno. Es la aparición de falsos profetas, de gente que va a intentar usurpar su nombre y proclamar que el fin ya está aquí. Y la instrucción no puede ser más clara y directa. No les hagan caso. Es un aviso en toda regla contra la desinformación y la manipulación espiritual. Bueno, y una vez que queda clara esa primera advertencia, esa llamada a la cautela contra el engaño, la profecía, digamos que se expande. Entramos en la segunda parte, las señales antes del fin. Y aquí el foco se aleja de lo personal para abarcar un caos a una escala global. La lista es abrumadora, ¿verdad? Guerras, revoluciones, naciones enfrentadas, desastres naturales como terremotos gigantescos, crisis sanitarias como epidemias, hambrunas e incluso fenómenos celestiales extraños. No estamos hablando de un solo evento, sino de una acumulación de catástrofes que pintan un panorama de desorden absoluto. Y justo ahí, cuando la descripción del caos parece que no puede ir a más, llega esta instrucción que es, para mí, fundamental. En medio de todo este jaleo, la clave es no dejarse llevar por el pánico. Y esto es muy interesante porque Jesús dice que todo esto tiene que pasar, pero insiste, todavía no es el fin. Son, por así decirlo, los preliminares, no el acto final. Y después de pintar este panorama de caos mundial, la narrativa da un giro muy potente. Pasamos de los terremotos y las guerras para entrar en un terreno, mucho más personal, mucho más íntimo y desde luego mucho más doloroso, la persecución por causa de la fe. Es que aquí el contraste es brutal, ¿no os parece? Por un lado, están los desastres globales que afectan a todos por igual. Pero por otro, la profecía habla de un sufrimiento que ya es personal, dirigido, arrestos, juicios ante reyes y gobernadores, y quizá lo más duro de todo, la traición por parte de la propia familia. Abarca tanto el caos del mundo exterior como el dolor del mundo interior. Y aquí, ojo, porque llega un punto de inflexión total en el discurso. El sufrimiento no se presenta como un castigo sin más, sin sentido. Al contrario, se le da una vuelta por completo. Psicológicamente esto es potentísimo. Transforma a la víctima en testigo. La persecución se convierte en el escenario, en la oportunidad perfecta para dar testimonio, para mostrar la fe precisamente cuando es más difícil hacerlo. Y es que además no van a afrontar estas pruebas solos, para nada. Hay una promesa clara de ayuda divina, no hace falta que preparen su defensa con antelación, porque en el momento clave se les dará la sabiduría y las palabras necesarias para hacer frente a sus acusadores. Es una promesa de capacitación justo en medio de la crisis. Pero es que es clave entender de dónde viene la peor parte, la amenaza más profunda. El texto no se anda con rodeos. La traición no va a venir de extraños, sino del círculo más íntimo que uno puede imaginar. Padres, hermanos, amigos. El dolor de la persecución se multiplica por 1000 con el dolor de la traición personal. Bueno, y después de todo este panorama tan oscuro, de caos, de traición, el discurso llega a su punto álgido, a su clímax. Entramos ya en la parte final, la promesa de salvación. Aquí es donde se pasa de la prueba a la esperanza, del sufrimiento a la victoria. Primero se nos pone delante la cruda realidad, así, sin filtros. El odio será generalizado, no hablamos de una simple antipatía, no. Es un rechazo total por causa de la fe. Este es como el pico de la adversidad. Parece que no hay salida, ¿no?
Y justo después de pintar ese escenario de hostilidad máxima, llega esta frase. El contraste es brutal. Es una metáfora potentísima e increíble que significa una protección absoluta en medio del odio más extremo. Aunque el mundo entero los odie, estarán divinamente protegidos hasta en el más mínimo detalle. Y aquí está, al final, la conclusión, la enseñanza clave de todo el pasaje. La salvación no se consigue evitando el sufrimiento, sino atravesándolo con entereza. Es esa perseverancia, ese mantenerse firmes en la fe a pesar del caos, de la persecución y de la traición, ese es el camino para alcanzar la vida. Y con esto terminamos, con esta pregunta que, en el fondo, resume la gran paradoja de todo este texto. Arranca con la destrucción total del templo, describe un mundo sumido en el caos, pero termina con una promesa increíble de protección y de vida eterna. Nos deja dándole vueltas a cómo, a veces, es justo en las advertencias más duras donde se esconde quizá el mensaje de esperanza más profundo de todos.